Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Preview. 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 Colegas, vamos a dar inicio a la segunda parte, que es el análisis de las preguntas. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a pasar a unas preguntitas que tenemos aquí. A ver, la economía es considerada una ciencia y un proceso a la vez. Es una ciencia en la medida que uso el método científico para estudiar la vida económica de los pueblos. Por eso es una ciencia. La finalidad de las unidades productivas es producir bienes y servicios, pero también generar rentabilidad. Esa es la finalidad. ¿Qué busca una empresa? Producir y generar rentabilidad, es decir, ganancias, utilidades. Eso en una economía libre, en una economía capitalista, ¿no? Las empresas, también llamadas unidades productivas, están representadas por... Las unidades productivas están representadas por las empresas, mientras que las unidades de consumo están representadas por las familias. ¿Cuál es el factor que determina el nivel de consumo de las familias? Su nivel de ingresos. Es decir, ¿de qué depende que una familia consuma más que otra? Su nivel de ingresos. El flujo nominal está representado por la transferencia de dinero, mientras que el flujo real está representado por la transferencia de factores y productos. Es decir, en un mercado se intercambia dinero por factores. Es decir, la empresa contrata a un trabajador y le paga dinero. El trabajo es un factor y la empresa le paga un salario, que es en dinero. O también en el mercado de productos puede ser que el consumidor paga dinero y recibe un producto. Es dinero por productos. En el mercado de bienes y servicios, las empresas se convierten en productores y las familias actúan como consumidores. 7. En el mercado de factores, las empresas se convierten en mercado de factores de producción. Allí las empresas compran y las familias actúan como vendedores, es decir, los dos roles, según sea el factor, se alternan. En el mercado de bienes y servicios, el arroz y el azúcar fluye de las empresas a las familias, de las empresas a las familias. Mientras que los procesos productivos implican la extracción o transformación de bienes y servicios. La extracción o la transformación de bienes y servicios. ¿Por qué no la comercialización? Porque hablamos de un proceso productivo, no de intercambio todavía, no de circulación. En cambio, el proceso económico en su conjunto incluye producción,
intercambio y consumo. 11. En una economía de libre mercado, el Estado actúa como un promotor de la economía de un país. No es un regulador. Un regulador actúa en una economía planificada, inclusive una economía socialista también. En una economía de libre mercado, el Estado promueve la empresa privada, promueve las inversiones. ¿De qué manera? Pues brindando la infraestructura necesaria, brindando la estabilidad económica necesaria, la estabilidad legal, jurídica necesaria. Entonces el inversionista viene a invertir, o puede ser el inversionista nacional. El crecimiento económico del Perú en las últimas décadas se debe principalmente a la exportación de minerales. Eso significa que nuestro país es o sigue siendo un país primario exportador, es decir, exportador de sus recursos naturales, tal como fue con el oro y la plata, tal como fue con el guano y el salitre. Experiencia es la misma, solo que este tipo de modelo de desarrollo primario exportador es bastante limitado para generar desarrollo. El sector primario se encarga de proveer de materias primas al sector secundario. Sector primario, recursos naturales; sector secundario, industrialización. ¿Cuál es el sector económico que entrega al conjunto de los servicios? Terciario, de hecho. ¿Cuál es el sector económico que genera mayor cantidad de puestos de trabajo en el Perú? Puestos de trabajo, el sector terciario. Los servicios suelen generar mayor cantidad de puestos de trabajo en una economía. ¿Cuál es la actividad económica que genera mayor cantidad de puestos de trabajo? El Perú es un país agrícola, pero como actividad, no como sector. Inyectarle tecnología al proceso de producción significa dotarle de valor agregado. Eso ya es industria. Los países desarrollados son los que han podido destacar en el sector secundario, específicamente en la actividad industria. Si tú ves Italia, Inglaterra, Japón, Estados Unidos, qué sé yo, son países que han logrado potenciar su sector secundario para poder desarrollarse. ¿Cuál es la actividad económica que genera mayor impacto en el Producto Bruto Interno en el Perú? La minería. Y de las siguientes actividades no forma parte del sector terciario. La construcción. La construcción forma parte del sector secundario. ¿Cuál es el factor de producción concluyente que constituye la fuente de insumos para la producción de bienes? Insumos para la producción de bienes. La naturaleza. ¿Cuál es el factor de producción que propicia la generación ¿Cuál es el factor de producción que propicia la generación de riquezas? La generación de riquezas es propiciada por el capital. El capital activa los demás factores de producción que genera riqueza, utilidades, ganancias. ¿Cuál es el factor que transforma los recursos naturales para convertirlos en bienes económicos? El factor transformador es el trabajo. El trabajador. 24. ¿Cuáles son los recursos naturales que se convierten en un bien económico? ¿Cuándo? Pues se incorporan al mercado. Una mamá no le prepara o le prepara una torta y es para sus hijos, entonces no se habla de un bien económico, simplemente es un bien que satisface una necesidad. 25. La educación es un factor de movilidad social porque convierte el trabajo simple en trabajo calificado. Por eso es importante que las personas vayan cualificándose
estudiando. La financiera Credit Scotia trabaja con capital lucrativo como medio de producción, mientras que la comercialización de drogas no se considera un trabajo porque no es una actividad que dignifique a un ser humano. Muy bien, yo les agradezco por su atención y será hasta una nueva oportunidad. Hasta luego.